criollos para niños, clases de cueca, conjuntos folclóricos y shows circenses. Artistas invitados: Santiago del Nuevo Extremo, Inti Illimani, Pascual y la Vaca y muchos más. Desde el 15 al 19 de septiembre, Fiesta de la Chilenidad, Explanada Centro Parque. Venta de entradas ticketplus.cl. Descuento tarjeta vecino Las Condes. Niños de hasta 10 años, entrada liberada. Escuchas Radio La Clave 92.9. Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo presenta Tu Salud es Clave. Un espacio para entender la importancia de la salud. Indagamos sobre los desafíos de la medicina y sus aplicaciones en los tiempos de hoy. Tu Salud es Clave, con Ricardo Basáez, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Muy buenas tardes, comenzamos este nuevo programa de Tu Salud es Clave, un espacio, como hemos dicho siempre, dedicado a la salud y donde queremos aclarar todas las dudas que tenemos en las distintas disciplinas. Tu Salud es Clave es posible gracias a la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, que junto a sus académicos, sus especialistas, vamos a estar abordando diferentes temas del área de salud. Con el hashtag Tu Salud es Clave puedes hacer todos tus comentarios en Twitter, también plantear las preguntas, inquietudes, comentar lo que estamos hablando, y recuerda que también nos puedes ver en www.radiolaclave.cl y también puedes revivir estos programas en nuestro canal de YouTube. Todos los lunes y los jueves a las 4:30 de la tarde, Tu Salud es Clave aquí por la 92.9. Porque el cuidado de la salud siempre es un desafío. La Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, imparte las siguientes carreras: enfermería, nutrición y dietética, kinesiología, tecnología médica, odontología, fonoaudiología, medicina y ahora, para la admisión 2019, también la nueva carrera obstetricia. Vive la Universidad del Futuro, infórmate y postula medicina.udd.cl. Las claves de tu salud están en la 92. Bueno, y hoy hablaremos de un tema muy interesante y que tiene que ver con los cambios demográficos que se han producido en nuestro país en el último tiempo. La llegada de migrantes se ha intensificado en los últimos años, lo que nos plantea un gran desafío hacia la integración, y lo estamos viendo en las políticas públicas, también en la sociedad, y es algo que han vivido otros países y que nosotros también tenemos mucho que aprender todavía. Para hablar de este tema, estamos aquí en el estudio con Báltica Cavieses, es coordinadora de investigación de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Báltica? Muy bien, muchas gracias. Tu nombre no es muy común, ¿eh? No. Cavieses. Yo pensé que era Caviedes, pero no, tú me corriges que es Cavieses. Y tu Somos nombre, pocas familias, sí. Son pocas familias, ¿no? Y tu nombre, tú me dices que se presta Sí. también para algunas bromas, para Sí. algunos Sí, no temas. tengo ninguna relación con la bebida alcohólica en la cual se hace mención. Vale. Soy bastante más antigua. Bueno, un poquito para distinguir, porque este tema es muy interesante y tiene muchos matices, y queremos en esta media hora abordarlo lo mejor posible. Yo sé que ustedes, Báltica, han hecho varios estudios sobre este tema y cómo los inmigrantes se han tratado de integrar, y también las políticas públicas han tratado de integrar, porque es un desafío que va en aumento, que va muy rápido también, y por esa misma razón hay que reaccionar muy rápido. Primero quería que nos dieras un panorama de cómo está la inmigración, cuántos inmigrantes, según lo que estiman ustedes, hay, y cómo también es su primer intento de poder relacionarse con la salud de un país donde quizás no hablan el idioma, donde hay otra cultura. Hay un montón de temas ahí que vamos a ir tocando. Hay varias cosas que comentar. Lo primero es decir que en Chile, por casi un siglo, desde el censo de 1902 hasta los últimos 15 años, no había más que un 2% del total de población nacida en otro país en Chile. Entonces, en Chile estábamos bastante acostumbrados a tener un perfil de migración y a un número de inmigrantes bastante estable. Y en los últimos 15 a 18 años ha habido un boom, una expansión de llegada de personas de otros países a Chile, que ha generado movimiento, ha generado desafíos y también ciertos espacios de tensión social y de choque cultural que estamos viendo hoy. Sí. Además de
eso también ha cambiado el perfil de las personas migrantes que están llegando. Estábamos acostumbrados a tener personas de países fronterizos como Argentina, Perú, etcétera, y estamos recibiendo ahora, sobre todo en los últimos 8 años, más personas de Centroamérica, por ejemplo, que tienen distintas características físicas, distintas prácticas, distintas tradiciones y distintas formas de vivir la vida, y que también entonces nos vienen a mostrar quiénes somos nosotros, cómo vemos a los otros y qué límites ponemos entre unos y otros también. Claro. Estamos hablando con Báltica Cabieses, coordinadora del área de investigación de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo, hablando sobre el tema de la migración y cómo se relaciona con la salud. En los temas de salud específicamente, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los migrantes una vez que llegan a nuestro país? Hay varias cosas. La primera es que hay desconocimiento profundo sobre cómo funciona el sistema de salud chileno, cosa que también nos pasa a nosotros como chilenos. Tenemos un sistema de salud complejo, que tiene un lado privado y un lado público, que está desarticulado y tiene importantes desafíos. Y eso, si una persona viene de fuera de Chile, con mayor razón lo desconoce. E incluso si lo conociera o si lo estudiara antes de venirse, hay desafíos de acceso. Personas que quizás no saben que pueden acceder al sistema de salud público en forma gratuita, que hay prestaciones que son gratuitas como Papá Nicolau o mamografía, que son para cualquier persona en Chile, atención de niños sanos, control de salud preventiva. El sistema público de salud ha instalado una serie de programas e intervenciones que son para toda persona en el territorio nacional, pero que no necesariamente el inmigrante conoce. Perfecto. Ahora, también los inmigrantes, tú me lo decías fuera de micrófono, cuando llegan, quizás los indocumentados tienen susto también de ir al sistema público porque piensan que los pueden deportar, que pueden tener problemas legales, y hacen un esfuerzo tremendo porque muchos de ellos precisamente vienen a buscar nuevas oportunidades y tienen que gastar dinero en el sistema privado porque piensan que ahí no van a tener mayores problemas. Eso ocurre, ¿no? Hay una proporción de población migrante que sí, que no tiene previsión, que no se ha inscrito ni al sector público ni privado y que termina gastando de bolsillo. Y en algunos casos ese dinero era el que querían reenviar a sus países de origen, por ejemplo, que las remesas se conocen de esa manera, o que necesitaban para pagar el arriendo, que en algunos casos es muy costoso, y entonces terminan deteriorando su calidad de vida y empobreciéndose por esa razón. Entonces hay un grupo de migrantes que, por ejemplo, están teniendo necesidades de salud pero que no se han inscrito y por lo tanto no acceden o pagan de bolsillo pudiendo accederlo gratuitamente. Hay personas que empiezan a aprender cómo funciona el sistema y lo van utilizando de mejor manera, y en la medida en que el migrante se va asimilando al país, va comprendiendo mejor la cultura y el sistema de salud, lo sabe navegar mejor. Pero están llegando muchos cada día también, por lo tanto siempre va a haber una proporción de gente que va a estar en desconocimiento y que va a necesitar un poquito de orientación. Claro, eso es súper importante, ¿no? De cómo se orienta a esas personas, de cómo se les ayuda. Muchos de ellos también son discriminados. En las investigaciones que pudieron hacer ustedes, ¿cómo hacen esa relación del apoyo, de las redes que puedan tener, que muchas veces son muy precarias? O sea, a veces vienen traídos por otros familiares, pero muchas veces llegan totalmente solos, no hablan el idioma. ¿Cómo es ese primer impacto en términos también específicamente de la salud, pero también en términos sociales cuando un migrante llega a nuestro país? Hicimos un estudio, el más grande duró 4 años, por lo que pudimos cumplir con varias etapas. La primera fue revisar qué nos decía la evidencia científica, la literatura de otros países que ha vivido este proceso antes que nosotros, respecto de cómo cuidar la salud de la población inmigrante y de la local, porque esta es una relación de reciprocidad entre las dos partes. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que en general en la mayoría de los países del mundo los migrantes tienden a usar menos los sistemas de salud que la población local. Particularmente cuando son de especialidades médicas, pero tienden a usar más, por ejemplo, servicios de urgencia, que es cuando ya están como muy enfermos y no saben a dónde más acceder y entonces entran por urgencia, en vez de haber tenido medidas un poquito más preventivas y oportunas. Y eso pasa en todo el mundo. En población inmigrante, en población en situación irregular o en niños, también hay menor uso del sistema de salud y de atenciones de salud, aun cuando pueden necesitarlo en igualdad de condiciones. Entonces hicimos un barrido de la evidencia
evidencia para decir, mira, esto ha pasado en otros países antes que en Chile, qué estrategias y qué políticas han desarrollado y cómo les ha ido con eso, para también iluminar qué decisiones de política pública podemos tomar nosotros. Después de eso hicimos un análisis de distintas bases de datos, que esto quizás es un poco más aburrido, pero miramos datos de censo, datos de la encuesta CACEN, datos de egresos hospitalarios, para ver cómo se estaba comportando la población local comparado con la migrante. Y luego nos fuimos a las 8 comunas con mayor densidad de migrantes en Chile, 4 en el norte y 4 en región metropolitana, y fuimos a ver qué estaba pasando ahí donde las papas queman. Entonces, qué pasaba ahí en atención primaria, qué pasaba en las comunidades, para saber qué necesidades específicas de salud tenían los migrantes. ¿Y tienes por lo menos algunas de esas comunas donde había más inmigrantes? ¿Si puedes nombrar alguna? Claro, en el norte es Arica, Iquique, Antofagasta y Calama. En Santiago hay hartas, yo creo que quizás esas son más conocidas. Santiago tiene una proporción alta de población migrante, en torno a un 12%, que es bastante más alto que el promedio nacional, que se estima en torno a un 6%. Estación Central, Quilicura, Recoleta, Independencia, Las Condes, que es cosa que es interesante porque nuestro foco de estudio fue población migrante en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero también hay migrantes que están en situación más acomodada, como por ejemplo aquellos que están residiendo en comunas de clase más alta como Las Condes. Mira, es muy interesante tener esos datos porque a partir de eso, que son los municipios o los lugares de atención primaria de salud, por ejemplo, los que pueden organizar mejor, yo he visto cómo en algunas partes, por ejemplo, hoy día están teniendo gente que sabe creol, por ejemplo, para atender a la población haitiana u otros idiomas para atender a migrantes de distintas partes, poder integrarlo y sobre todo darle información, y una cosa tan básica como tener idioma, saber, y ahí quería preguntarte también de cómo se hacía esa transición y cómo es la relación de los profesionales del área de la salud, pero también de los pacientes, ¿no? Que a veces quizás se pueden ver agredidos, que le están quitando espacio para las horas, siempre hay mucha espera en el sistema público en general. ¿Cómo han visto ustedes esa relación, ¿no? Que lo decías al principio, no es fácil? Creo que la respuesta puede darse en distintos niveles. Hay un nivel de decisión de política de Chile que decide cómo quiere recibir o no recibir a la población inmigrante, y eso incluye al sistema de salud. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el año pasado, en octubre, se lanzó la Política Nacional de Salud de Migrantes desde el Ministerio de Salud, que es icónica en la región de Latinoamérica y que da un poco la señal de modelaje de buscar espacios de inclusión y de respeto a la diversidad desde el sistema de salud, con todos los desafíos enormes que eso significa, porque tenemos desafíos estructurales en el sistema de salud desde antes que los migrantes empezaran a aumentar. Exacto. Listas de espera, fallas de acceso. Exactamente, el migrante se suma a una serie de capas de desigualdades e inequidades en salud que ya estaban instaladas en nuestro sistema y que por supuesto los viene a tensionar. Eso es inevitable. Ahora, desde un enfoque de inclusión y de derecho humano, migrar es un derecho humano universal, así está reconocido, pero cada país decide cómo quiere incorporar e integrar a esa población. Lo aplica, digamos, la Exactamente. Ahora, también hay elementos que tienen que ver con lo local. Cada comuna, cada municipalidad puede tomar decisiones con su propia autonomía y presupuesto anual respecto de cómo quiere generar espacios de barrio, de inclusión, por ejemplo, espacios educacionales, espacios públicos, me refiero a áreas verdes, calles, etcétera, y cómo se generan también desde ese lugar espacios de integración para la población migrante, pensando en un futuro o una visión de país que sea moderna, global, abierta al mundo, o al menos multicultural, con respeto a esa diversidad de formas de entender la vida y el mundo. Claro, porque estamos hablando del área de la salud, que es muy importante, pero también hay otras como la social, la vivienda, que tú lo nombrabas, los accesos a los servicios básicos, etcétera. Y todo eso es salud en definitiva. Exacto. Eso tiene que decir porque es un complemento, ¿no? de cosas, y es bueno verlo en su integridad. Estamos hablando con Báltica Cabieses, ella es coordinadora de investigación de enfermería de la Universidad del Desarrollo, hablando sobre un tema muy interesante y que cada vez nos va a tomar más atención, que el tema de los migrantes, ¿no? Hemos visto también cómo se ha relacionado la llegada de inmigrantes con también la llegada de enfermedades que estaban erradicadas o que nunca estuvieron acá, y obviamente eso causa preocupación en la población y también en las autoridades, que tienen que a veces salir a desmentir o a veces salir como a informar un poquito a la población para ver que algunas cosas no son ciertas o que quizás no son al nivel que están. ¿Cómo han visto ustedes ese manejo que tú me lo decías, a veces hay mucho de mito en eso?
Sí, bueno, retomando también lo que me preguntaste antes, un ejemplo excelente del choque de cultura o del choque cultural dentro del sistema de salud entre trabajadores de salud y población migrante es, por ejemplo, el temor de que población extranjera traiga ciertas enfermedades que o están erradicadas en Chile o que nunca han sido parte, como algunas enfermedades tropicales que pueden ser propias del Amazonas, pero que en Chile nunca se han visto. O la reemergencia de algunas que han sido erradicadas gracias a enormes esfuerzos del país de las últimas décadas o 100 años. Esa es una preocupación genuina. ¿Por qué? Porque algunos de los países de donde están viniendo la prevalencia de esas enfermedades, por ejemplo tuberculosis, VIH, algunas enfermedades como malaria, más tropicales, no son tan altas en Chile como lo sí son en sus países de origen, y por lo tanto hay una diferencia de prevalencias que puede hacer que al ingresar nos ponga en mayor riesgo simplemente porque en este país es más frecuente que acá, es una cosa de frecuencia. Y eso es una preocupación legítima. Ahora, lo interesante es qué postura tomo yo respecto a esa información y qué hago con eso. Hay distintas posiciones. Hay una posición que dice, bueno, entonces, por ejemplo, utilicemos un examen de salud como criterio de entrega o no entrega de visa, por ejemplo. Y hay algunos países en el mundo que lo hacen. Rusia, por ejemplo, y algunos otros países latinoamericanos que hoy lo están pensando. Y esos países lo que han aprendido en el tiempo es que esa población que o llega con esas enfermedades o las adquiere en la residencia en ese país, se asocia a condiciones de habitabilidad, de hacinamiento, de vulneración de derechos que los hacen más propensos a que les pase eso. Entonces, al final, poner eso como un criterio de examen de entrega de visa termina siendo un elemento que puede generar estigma, discriminación, porque defines una categoría como país de origen que no necesariamente es genuina respecto a tu riesgo de estar o no enfermo. O sea, puede ser que en un país haya mayor prevalencia de tuberculosis, pero eso no quiere decir que cada persona que ingrese al país lo tenga. Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones que pueden generar estigma y generalizaciones que luego construyen distancias y choques sociales que son muy difíciles de revertir. Y lo otro es que la Organización Mundial de la Salud recomienda abiertamente, esto está en la página web de la institución, el que en aquellos casos en que haya preocupación por la entrada de algunas enfermedades que son menos prevalentes en el país de llegada, es que entonces se considere exámenes voluntarios y libres para la población migrante, porque una vez que se les explica las razones, en la inmensa mayoría de los casos la población se quiere hacer el examen, se quiere diagnosticar y se quiere tratar. Ahora, eso son grandes también generalizaciones y hay que ir a hacer una atención de cuidado persona a persona. Y ahí es donde entra el tema de la relación entre el sistema de salud, los trabajadores y los migrantes. Porque también puede ser que yo lo intento y le explico, pero puede ser que en algún caso alguien me quiera decir que no y no se quiera hacer libre y voluntariamente ese examen. Entonces también hay que tener consideración de cómo entregar esa información con el máximo de pertinencia cultural, respetando la libertad y también la dignidad de esa persona y de su familia, para poder lograr que entonces el examen se realice en un espacio de respeto, de reconocimiento, y que entonces esa persona se cuide primero a sí misma y luego también a la población local donde se inserta. Estamos hablando con Báltica Cabieses, coordinadora de investigación de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo, hablando sobre temas de migración y salud. Báltica, te quería llevar también, retomando un poco lo que hablábamos de estas barreras culturales, está el idioma, como decíamos, está la cultura, pero también la religión, y ahí entramos en cosas un poquito más específicas, ¿no? Que son distintas dependiendo de dónde venga la persona, son distintas religiones, y también es difícil abarcar todo eso, y ahí yo creo que es fundamental la capacitación también que se le pueda dar a los funcionarios que van a atender estas personas, ¿no? Ciertamente. El tema, una de las cosas que más me apasionan de este tema es que es excepcionalmente complejo, y nosotros simplemente ponemos a los migrantes en un mismo saco porque no nacieron en Chile. Claro. Eso es bien loco, porque en realidad, ¿qué tiene que ver un colombiano con un japonés o con un croata? Pero nosotros desde Chile los ponemos en el mismo paquete. Cosa que es bien curiosa. Pero entre ellos son sumamente heterogéneos y diversos. Cada uno trae su raíz cultural,
su historia y su trayectoria de vida y también del país desde donde nace y desde donde viene, y también su propia relación con su cuerpo y con su sistema de salud. Hay países como Haití, por ejemplo, que no tienen atención primaria, por lo tanto no se les ocurre hacer control prenatal y cada vez que necesitan salud van directo a urgencia o al hospital. Entonces, ¿cómo ir acercando a la población migrante desde el conocimiento de sus propias prácticas, desde su religión, desde su relación con su cuerpo y el sistema de salud que conocían, a ese que nosotros tenemos acá, que a nosotros nos hace sentido y que hay que buscarle cierto ajuste entre ambas partes? Ambas partes tenemos que ceder un poquito para encontrarnos y poder entendernos y cuidar de nuestra salud de la mejor manera. Exacto, porque hay religiones, por ejemplo, donde no se hacen transfusiones de sangre, claro. O también lo hablábamos aquí en los primeros programas con la gente de obstetricia, que el acompañamiento del embarazo, por ejemplo, o la manera en que se realizan los partos puede ser distinta dependiendo también de la cultura, y eso también hay que primero que estar informado y también tener un poco la voluntad de poder aceptar e integrar todas estas distintas maneras que son, como tú decías, muy ricas también, porque uno también aprende mucho con la inmigración. Ciertamente, hay que tener un poquito de apertura de mente y de corazón y la disposición a escuchar del otro lado, no solo la diferencia de idioma que puede haber de base, por ejemplo, en la población haitiana, que es la que más choca en general en los sistemas de salud, sino que también a la cosmovisión que ellos traen. Por ejemplo, para ellos un dolor de cabeza o una migraña que para nosotros podríamos tratar con una píldora, para ellos tiene que ver con relaciones con sus ancestros, basado en la creencia y la cosmovisión del vudú, no como religión, sino que como visión amplia de la relación con la tierra y con sus ancestros. Entonces, sanar la migraña para nosotros puede ser una pastilla, pero para ellos tiene que ver con llamar por teléfono a su familia, saber que sus padres en el país de origen están bien, que su familia está bien cuidada y que no necesitan nada, porque para ellos la migraña es una señal de otra cosa. Entonces, ese es un ejemplo práctico de cómo ante una misma condición de salud la interpretación es completamente distinta, y entonces uno puede ofrecer lo que el sistema de salud tiene nosotros aquí en Chile, pero también nosotros podemos aceptar, mira, eso entonces anda y llama a tu familia para que te quedes tranquilo y entonces veamos si la pastilla todavía te sirve. Entonces uno va ampliando sus márgenes de acción y generando más espacios de negociación y de diálogo común para que esa intervención o ese tratamiento específico a cada persona tenga pertinencia cultural. Claro, un tema muy interesante. Estamos hablando con Báltica Cabieses, como decíamos, coordinadora de investigación de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo. Recuerda, con el hashtag Tu Salud es Clave puedes hacer comentarios, puedes hacer preguntas que las vamos a ir a estar respondiendo durante el programa. Báltica, con todos los estudios que han hecho ustedes con el tema de la inmigración relacionados con salud, que como decíamos también es un todo porque es un tema social, ¿hay algunas recomendaciones o algunas cosas que ustedes han visto que hay que cambiar o reforzar, sobre todo en el sistema público, para también un poco abordar y readecuar algunas políticas públicas, por ejemplo, en temas específicamente de salud? Respecto del grupo de migrantes, hace mucha falta educación y entrega de información esencial sobre deberes y derechos en salud, cómo funciona el sistema de salud chileno, cómo acceder a él. Por ejemplo, saber que una persona, incluso si está esperando su visa y todavía no la tiene y está en trámite, igual puede acceder al sistema público, cosa que antes de junio del 2016 no se podía. Tú necesitabas tu carnet de chileno, de visa ya establecida y regular, para poder acercarte al sistema de salud. Hoy no lo necesitas, basta con que digas que estás con visa en trámite y te puedes inscribir. Entonces han habido grandes progresos, pero no necesariamente quienes llegan los conocen. Y del otro lado también falta educar y sensibilizar y capacitar sobre estas mismas normativas, porque los mismos trabajadores tampoco están necesariamente actualizados, y también bajarlo a prácticas de mejor encuentro y más fácil encuentro intercultural que incluyan el idioma cuando sea necesario, pero que también nos capaciten a nosotros para poder acercarnos a la población migrante con mayor flexibilidad en la medida que sea posible. Tenemos un sistema de salud que tiene sus metas sanitarias, tiene su estructura, su funcionamiento, y eso no necesariamente va a cambiar. La adaptabilidad y la adecuación tiene que ver con cómo yo me acerco al otro, no necesariamente con modificar ni mis intervenciones ni programas en el foco final. Claro. Báltica, ¿y hay alguna área de la salud específica donde se tenga que poner mayor atención? Hablábamos un poco del tema de la maternidad, algunas enfermedades quizás más específicas. ¿Dónde se deberían poner los focos de atención? De acuerdo a los datos de egreso hospitalario de los últimos 6 años en Chile, casi el
45% del total de egreso en población inmigrante para todos esos años es embarazo, parto y puerperio. O sea, el gran grueso de la población que egresa de un hospital o una clínica en Chile que es migrante es por razones de nacimiento. Entonces, ese es uno de los grandes focos que hay que atender. El otro tiene que ver con enfermedades digestivas y respiratorias. Hay harta enfermedad respiratoria en la población migrante, quizás porque en los países de origen no hay tantos alergenos como tenemos nosotros acá. La contaminación del aire en Chile es un gran problema de salud pública. De hecho, los mismos chilenos... Lo sufrimos todos los inviernos. Lo sufrimos siempre. Claro. ¿No? Y con mayor razón la población migrante que no está acostumbrada y que además se le suma el frío y otras condiciones de habitabilidad, de hacinamiento o de materiales de mala condición de vivienda que empeoran eso. También hemos encontrado datos de mayor accidentes, envenenamiento y traumatismos, por ejemplo, de egreso hospitalario en niños y en jóvenes. Entonces, cuando uno ve cómo están viviendo esas personas en situación de vulnerabilidad, lo mismo, hacinamiento, pobreza, etcétera, vemos que también eso se asocia con mayores accidentes y que son accidentes graves porque terminan hospitalizados. Entonces, esos son algunos de los ejes que hemos identificado principales respecto de egresos hospitalarios. Y lo otro tiene que de verdad mucho que ver con educar e informar a la población migrante que está permanentemente en movimiento. O sea, no porque yo eduqué un año, no lo tengo que hacer al próximo, porque siempre van a haber migrantes recién llegados que van a necesitar esa información. Ahora, es un tema que tú le decías, va a ir creciendo, ¿no? Porque van a seguir llegando migrantes, van a seguir también necesitando todos los servicios básicos y entre ellos la salud, y es importante, como decíamos, la capacitación, la educación sobre todo, y la integración, ¿no? Que es súper importante. Lo vemos cómo se están haciendo mucho trabajo en las municipalidades. Veía programas, por ejemplo, en Estación Central o en otros municipios donde se están haciendo integración a nivel de escuela, a nivel de precisamente los sectores de atención primaria de salud, y en general hacer como una cosa muy integral, ¿no? Porque tú le decías, son distintos servicios que tienen que llegar a los migrantes, y son dos, yo creo, lados donde tienen que ir la educación. Una son a la misma población, ¿no? Para que pueda hacer esa integración, y también a los profesionales, en ese caso del área de la salud, del área de la educación, que van a poder hacer esos términos de integración, ¿no? Ciertamente. Y yo creo que ahí el desafío que tenemos enorme como país es ponernos de acuerdo, primero, qué tipo de política migratoria queremos, qué tipo de barreras, si es que queremos establecerlas. Hoy Chile es un país más bien de puertas abiertas, cualquier persona puede entrar como turista, quedarse 3 meses y luego se vencen esos 3 meses y te puedes quedar, iniciar en ese momento tu trámite de visa, y eso es perfectamente legítimo, la política migratoria lo permite. Entonces, ¿qué modificaciones a esa política queremos hacer? ¿Qué características del migrante queremos aceptar? ¿Por qué poner límites? ¿De qué tipo? ¿Con qué criterio? Hay harta discusión de fondo ahí sobre qué país queremos construir y cómo la política migratoria es un ejemplo para eso. Y también lo otro es cómo en el espacio territorial local, en el barrio, como recién conversábamos, como tú decías, dentro del sistema de salud y fuera, desde un enfoque más amplio de salud en todas las políticas, en todos los espacios, cómo construimos salud y cómo construimos salud en un espacio de respeto a la diversidad cultural que hoy ya nos compone, incluyendo a la población migrante. Exactamente, y hemos visto también de que muchos doctores, por ejemplo, gente que trabaja en el área de la salud, en la salud pública sobre todo, son también precisamente migrantes, sí, ¿no? Excelente punto, excelente comentario. Hay una proporción enorme de equipos de salud, sobre todo en atención primaria y en alguna medida también en hospitales, que son migrantes. Entonces también no es solo como yo brindo atención al usuario, sino que es también como yo construyo equipos de salud que sean interculturales y que tengan un profundo respeto a esa diferencia y nos pongamos de acuerdo. Báltica, para terminar, como en todos los programas, hacemos un pequeño ejercicio de poner las claves, los tips principales de lo que nos quedamos de esta conversación. Yo me quedo principalmente con el tema de la educación, que hay que educar a todos niveles a los usuarios en el tema de la salud, a la población en general, y también los profesionales que van a atender y que son los que van a ayudar principalmente a los inmigrantes a poder integrarse. También tú decías, el tema de la maternidad es muy importante, ¿no? de poner el foco. ¿Qué más? ¿Con qué más te quedas tú? Niños migrantes. Niños y jóvenes migrantes que no tienen voz propia, pero que están viviendo en condiciones de hacinamiento crítico, más de 5 personas por dormitorio, que están viviendo en riesgo de accidentes y de traumatismos que pueden llegar a ser muy graves, que se están integrando a un Chile que quizá
no siempre los va a recibir de la mejor manera o que todavía no ha decidido cómo los quiere recibir, y eso nos pone en desafíos enormes. Y por último, algo que no extendimos mucho pero que también es importante, es lo de trabajo informal. Entonces, jóvenes migrantes extranjeros que están llegando buscando trabajo, una buena parte es migración laboral y que no siempre está trabajando en espacios de seguridad o de formalidad. Claro, y que eso puede tener consecuencias en la salud. En la salud, directamente, sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, un tema que seguramente lo vamos a seguir tratando aquí en Tu Salud es Clave, porque tiene muchas aristas también y está en constante evolución, ¿no? Y es bueno poner estos temas sobre la mesa precisamente para ir avanzando como lo han hecho otros países también. Nosotros tenemos un gran desafío acá en Chile. Agradecemos a Báltica Cabieses, como decíamos, coordinadora de investigación de enfermería de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Báltica. Muchas gracias a ti. Y yo les cuento que porque el cuidado de la salud siempre es un desafío, la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo imparte las siguientes carreras: enfermería, nutrición y dietética, kinesiología, tecnología médica, odontología, fonoaudiología, medicina, y ahora para la admisión 2019 también la nueva carrera de obstetricia. Vive la Universidad del Futuro, infórmate y postula en medicina.udd.cl. Recuerda que puedes revisar este y todos los programas de Radio La Clave en nuestro canal de YouTube. Puedes también vernos y escucharnos todos los lunes y jueves a las 4:30 de la tarde aquí en la 92.9. Sean felices. Chao. Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo presentó Tu Salud es Clave. Indagamos sobre los temas de salud y medicina que a ti te interesan junto a nuestros especialistas. Tu Salud es Clave, con Ricardo Basáez. Lunes y jueves a las 16:30 horas, por Radio La Clave 92.9. Hora Clave.